Bienvenidas y bienvenidos al programa Niñas y Niños con un mayor potencial. Mi nombre es Livia Valencia y el tema de hoy es pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico parte básicamente de estudios que hizo Jean Piaget acerca de la manera como los niños van conceptualizando y van construyendo sus conocimientos. De ahí parte de esa teoría cognitivista cuando decimos que, el niño a través de esas experiencias que tiene con los objetos de su entorno comienza a percibir elementos esenciales de esos objetos o de esas personas, y entonces a partir de ese conocimiento y de esa dinámica de experiencia desarrolla la capacidad de representar y de recrear a partir de imágenes mentales que el niño ya se hizo en esa experiencia. Corrientes más actuales también de la línea de constructivismo, como la que representa Lev Semenovich Vygotsky, señalan que algo muy importante y que incluyen es el contexto. El contexto es el marco en el que tanto el lenguaje como el símbolo tienen el mismo significado para un conjunto social. El pensamiento simbólico comienza a verse o a manifestarse en una serie de actividades que comienzan a tener los niños y las niñas de los 2 años de edad en adelante, o quizá desde un poco antes, dependiendo de todas esas experiencias. Y nosotros vamos a darnos cuenta que nuestro niño tiene ya algunas ideas y algunos conceptos, algunas imágenes que las comienza a representar de distintas formas. Algunas formas de representación son cuando él dibuja, otras cuando, por ejemplo, le damos algunas masas y él comienza a usarlas y él dice que lo que hizo tiene un nombre, es una pera, es una niña, es una pelota, etcétera. También a través de la mímica que utilizamos nosotros no es igual en todos los países, no tiene el mismo significado. Entonces, nuestros niños comienzan a percibir qué significado tienen esos movimientos que están haciendo las personas del entorno y comienza a comprender y a usarlas, dándoles exactamente ese mismo significado. Y otra manera como manifiesta su pensamiento simbólico es también a partir del lenguaje oral y de algo que nosotros llamamos juego simbólico, o que algunos autores también lo llaman juego de representación o juego de imitación. Los vamos a explicar cada uno, pero antes de eso, algunos teóricos señalan que precisamente esta capacidad de tener ideas, conceptos y de poder expresarlas o representarlas de alguna manera es una característica netamente humana. Dicen que esta es la parte que diferencia en el reino animal del cual formamos parte a los humanos del resto de los animales. Yo todavía pongo un poquito en tela de duda ese criterio porque creo que realmente no hemos podido estudiar tan a fondo esas maneras de lenguaje que tienen las distintas especies animales. Vamos a dejarlo hasta ahí como en tela de duda. Y vamos a continuar con nuestro tema entonces, diciendo que algo muy importante para el pensamiento simbólico es precisamente el símbolo. Y ese símbolo es algo que tiene un significado común para un grupo social. Por ejemplo, si yo hago así, pues sin duda para muchos los estoy saludando. Pero si hago esto, para muchos otros les estoy diciendo adiós. Bueno, esto yo lo sé, pero lo saben los demás. Entonces, de alguna manera, esto que es una mímica se vuelve en parte de algo que es comprendido por un grupo social y entonces es finalmente un símbolo que yo puedo representar. Otra manera de ver los símbolos también son las palabras completas. Ojo, aquí es bien importante este tema. Normalmente los niños o muchos de los niños ya a los 2, 3 años de edad ya están en maternal o están en la edad preescolar. Ellos observan que de pronto sus maestras escriben cosas y generalmente lo que más escriben y que es muy reiterativo es escribir su nombre. Y a veces la maestra incluso le dice, a ver, tú eres Leti, y le escribe Leti. Ya que estamos haciendo esto, algo muy importante que tenemos que comprender es que para los niños las palabras son completas. Una letra sola no tiene el más mínimo significado.
Las palabras son las que le dan la idea. Entonces es totalmente inútil querer enseñarle a un niño pequeño, a un niño de 3 o 4 años, la letra A, porque la letra A es la primera letra de la palabra abeja. Entonces vamos a utilizar marcadores, vamos a utilizar papel picado, vamos a utilizar bolitas de papel para llenar una hermosa letra A, o la vamos a pintar con engrudo o con acuarelas, etcétera, con diferentes materiales. No importa qué tan rica puede ser la experiencia en el uso de esos materiales, la A por sí sola no tiene ningún significado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender desde ahora, desde que nuestros niños están pequeños? Que las palabras son símbolos completos que me dan una idea de algo en específico, de algo que yo puedo mirar o de algo que yo puedo tener de manera física. Pero más allá de ese objeto está esa capacidad mental que yo tengo de imaginarlo y de pensar, y de que cuando me dicen silla o le dicen al niño tráeme la pelota, el niño no va por el muñeco, el niño no va por el tren, va por la pelota. ¿Por qué? Porque en su mente ya logró hacer un concepto y una idea de qué es una pelota y qué no es una pelota. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros utilicemos las palabras con los niños, y si los queremos introducir a temprana edad con respecto a la palabra escrita, siempre le demos el peso que tiene la palabra completa. No tiene caso enseñarle a un niño letras solas, ni tampoco tiene caso enseñarle a un niño pequeño, mucho menos, un deletreo. O pon la A y luego pon la L y luego pon la otra A y ahí dice ala. No tiene caso, es ala, y el ala es lo que le permite volar a las abejas, es lo que le permite volar a las aves. Entonces tengo que utilizar significados completos de esa palabra y no dividirla. Eso es con respecto a lo que es la lengua escrita. Los niños comienzan a querer escribir su nombre o de pronto quieren empezar a escribir algunas cosas y hacen algunos símbolos que para nosotros no tiene ningún significado, pero para él es como una imitación, una aproximación a nuestros símbolos convencionales que puedan ser las letras. Las letras son convencionales porque todos comprendemos la función de las letras y sabemos que si las unimos formamos palabras, pero los niños utilizan símbolos no convencionales para comenzar a escribir. Entonces pueden hacer rayitas, pueden hacer ondas, pueden hacer palitos, puntitos, y de pronto ellos dicen que ahí está su nombre, o que ahí dice mamá, o que ahí dice una fruta, etcétera, ¿no? Ya que los niños hacen eso, yo lo que te voy a sugerir es que si tú le escribes el nombre en un trabajo a un niño en la escuela, se lo escribas exactamente en la esquina superior izquierda. ¿Por qué? Porque en el español escribimos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Algunas maestras le escriben, por ejemplo, en esta esquinita su nombre, aquí le escriben su nombre, y eso no tiene mucho sentido porque ya que estamos enseñando las palabras, pues de una vez podemos comenzar a enseñar desde dónde escribimos nuestra lengua española, ¿sí? Es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Con respecto al lenguaje oral, aquí hay una prueba de fuego muy importante. Los niños comienzan a utilizar las palabras y comienza después de los 2 años la pregunta que ningún adulto quiere contestar. Esa pregunta es el famoso ¿por qué? Déjame decirte que el por qué a veces responde a una necesidad de conocimiento, a satisfacer la curiosidad de los niños, pero en otros casos no es así. En otros casos ellos utilizan su palabra ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para decirnos o para ponernos a prueba qué tanto podemos utilizar nuestro lenguaje para seguir explicando y explicando y explicando. Quizá ese niño ni siquiera quiere la explicación. Te voy a contar una anécdota. Hace quizá unos 17 años llegó un pequeño a la dirección de la escuela donde yo trabajaba, un pequeñito que apenas iba a tener 3 años de edad. Se me queda viendo de arriba abajo y me dice, ¿y por qué te peinaste así? Y le dije, pues es que yo me recogí mi cabello porque así me siento muy cómoda y me gusta mucho.
Ah, ¿y por qué te pusiste esos zapatos? Ah, pues es que hoy vengo de este color y pues me gustó ponerme esos zapatos para que se vea bonito con mi ropa. Y él siguió preguntándome y me hizo más de 8 preguntas de por qué y no paraba. Entonces, en un momento en que tomó aire, yo le digo, oye, ¿y tú por qué vienes vestido así? Se queda viendo el niño su ropa, se me queda viendo a mí y me dice, porque sí. La verdad es que cuando escucho su respuesta, no puedo más que sonreír y darme cuenta de ese juego. Entonces, si a ti te pasa, yo te lo paso como tip nada más. Si eres maestra, si eres papá, mamá, si ayudas o colaboras en la educación de niños y niñas después de los 2 años, créeme, va a haber un momento en que te vas a sentir así, arrinconado por esos porqués. Utiliza de vez en cuando alguno y también regrésaselos, dile, ¿y por qué esto? Y vamos a ver hasta dónde responde. Porque te digo, no siempre es satisfacer la curiosidad, a veces también es ponernos a prueba, inconscientemente, ¿eh? El niño no te va a decir, voy a ver este adulto qué tal me explica las cosas. No, es como ponerlos a prueba, qué tanto usamos el lenguaje, qué tanto explicamos o qué tanto hacemos mímica cuando decimos. Entonces, regresar la pregunta nos puede orientar para saber si hay una curiosidad nada más o si ya caímos en ese juego de dominio del lenguaje. Bueno, otra manera como tú puedes observar que tus niños comienzan a representar las cosas es cuando, por ejemplo, les das masas, alguna masa especial que ellos puedan mover con sus manos y ellos comienzan a hacer culebritas o comienzan a hacer bolitas o comienzan a hacer cosas y te dicen qué es esto que están haciendo. Quizá lo que están haciendo no se parece a tu concepto, al concepto adulto o a la imagen adulto de algo. Sin embargo, él o ella que están comenzando a percibir las características de ese objeto, para ellos les satisface. No porque se vea igual a uno real, sino porque es hasta donde ellos han logrado percibir de ese objeto. Y algo muy común que sucede ahí es, por ejemplo, cuando comienzan a representar la figura humana. Los niños de 3 años aproximadamente dibujan la figura humana y dibujan así como un óvalo para el cuerpo, otra bolita para la cabeza, sacan unas líneas directas de ese óvalo, a veces le ponen dedos, a veces no, y sacan otras rayitas de abajo del óvalo hacia abajo, que son sus piernas. A ese tipo de dibujo le llamamos que está en una fase de transición de la figura humana. ¿Por qué? Porque está percibiendo algunos elementos centrales del cuerpo, que tenemos un cuerpo, que tenemos cabeza y que tenemos extremidades. Conforme el niño va creciendo, va incrementando su dibujo y va agregando características y detalles muy significativos, pero inicialmente comienza a dibujar de esta manera. Entonces te quiero decir a ti que trabajas con niños y niñas que no tiene ningún caso que tú organices una planeación didáctica en la que le pongas el dibujo de una mano, de una pierna, de una cara, de un rostro sonriente, de un rostro enojado o de los ojos y después le dibujas solo la nariz. No tiene ningún caso, porque ese niño o esa niña comienzan a percibir la figura humana completa. No ven primero la nariz y después los ojos. No lo ven separado. Es parte de un todo que se llama cuerpo o que se llama mamá o que se llama papá o que se llama abuelita o se llama hermano o se llama maestra. No es fragmentado. Entonces, por favor, no gastes energía haciendo dibujos y dibujándole manos hermosas para que él trate de ver su mano y entonces vea que hay una mano y pinte la mano. Lo único que vas a lograr con ese tipo de actividades pues es fortalecer su motricidad fina para utilizar las herramientas que tú le des para que él pinte, y mientras el dibujo sea más grande es mejor, porque el niño va a pintar y no le va a interesar si el dibujo quedó dentro o el dibujo quedó fuera. Otra cosa muy importante que utilizamos y que es parte de los temas que todas las escuelas toman con los niños pequeños de preescolar es, por ejemplo, las frutas, las verduras. Y entonces de pronto le dibujamos una hermosa manzana para la idea de la maestra o de la mamá y le damos sus lindos colores rojos para que pinte su manzana de rojo.
Yo te quiero decir una cosa, en la realidad no todas las manzanas son rojas. Entonces, si el niño quiere pintar una manzana azul, ¿por qué no va a pintar una manzana azul? Es su manzana. Además, déjame decirte que ese dibujo de la manzana para el niño no es una manzana, porque la manzana tiene sabor, tiene cuerpo, tiene forma, tiene peso. La puede tomar, la puede saborear, la puede morder. Entonces, ese dibujo plano que nosotros le hacemos en nuestra idea de que es una manzana, para el niño no tiene significado. Entonces, no te preocupes si pasan 2 o 3 semanas y el niño no lleva a la casa el clásico trabajito de preescolar, que es muy común, todos los papás, ¿qué trabajaste hoy? Y quieren ver una representación de algo que trabajó. Y si el niño no lleva una hoja con algo, entonces la mamá o el papá le dicen, ¿hoy no trabajaste? No, hay que explicarle a los papás que estamos trabajando de una manera más dinámica, estamos trabajando de tal manera que los niños manipulen los objetos, huelan esa fruta, saboreen esa fruta, si está ácida, si está dulce, si está dura, si está blanda, si es jugosa o está seca. Todo eso va a percibir el niño en una experiencia directa con los frutos. Entonces, ese tipo de experiencias le ayudan más a su pensamiento simbólico. Quiero comentarte de manera final que este tipo de opciones, de diferentes variedades de conducta que los niños tienen, nos hablan de su pensamiento simbólico. Y lo que nosotros debemos hacer, si queremos desarrollar ampliamente este pensamiento simbólico, es fomentar actividades donde los niños, uno, no le dividas palabras, tenga palabras completas con cosas que son significativas. Utilice el lenguaje de manera que no caigas en la trampa del por qué. Ve y observa su juego simbólico y sobre todo planea actividades que vayan más acorde con su realidad. El contexto es muy importante. Espero que te haya gustado este programa y nos vemos en nuestro siguiente programa.